Hola chicos, vamos hoy con un nuevo ejercicio de probabilidad y hoy nos dan los siguientes datos. La probabilidad del contrario de A es 0,4 y la probabilidad de B menos A es 0,3. Nos piden todo esto de aquí y aquí en este ejercicio la clave está en saber interpretar correctamente esta diferencia B menos A, saber lo que significa esto. Vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos nuestros datos. En el apartado A nos pide la probabilidad de A. Este es muy sencillo porque como nos dan la probabilidad de su contrario, vamos a hacer una cosa, vamos a agrandar esto un poquito que quizá lo veáis mejor. Así, ¿vale? Como decía, me pide la probabilidad de A y me dan la del contrario. Entonces esto lo vamos a hacer, pero automáticamente, sin pensar. Ya sabemos que la probabilidad de un cierto suceso A es siempre igual a 1 menos la probabilidad de su contrario, ¿vale? Entonces ponemos 1 y menos la probabilidad del contrario de A me la dan, es 0,4, luego directamente es 0,6, ¿vale? Esto ya lo he comentado en un vídeo anterior, pero os lo digo muy rápidamente. Aquí tenéis el espacio muestral E, entonces la probabilidad de que se dé el espacio muestral es siempre 1 y aquí tenemos el suceso A. Me están pidiendo la probabilidad de A. Todo lo que no es A, es decir, todo esto de fuera de A, todo esto es el contrario de A, ¿vale? Entonces, si sé que la probabilidad de este suceso, el contrario de A, es 0,4 y todo esto es 1, pues evidentemente si a 1 le resto todo lo que está rayado en rojo, que es 0,4, me queda este pedacito que es 0,6, ¿vale? Insisto, esta fórmula ya la comentamos. La probabilidad de un suceso es siempre 1 menos la probabilidad de su contrario. Bueno, apartado A resuelto, era muy sencillo. Vamos con el apartado B. En el apartado B me están pidiendo la probabilidad de la intersección de los contrarios. Bueno, pues vamos a ponerlo por aquí. La probabilidad de la intersección de los contrarios, del contrario de A, intersección contrario de B. Bueno, esto es una ley de Morgan y entonces automáticamente vamos a poner que esto es igual a la probabilidad del contrario de la unión. Las leyes de Morgan son muy fáciles de recordar porque si me piden la intersección de los contrarios, yo lo que tengo que hacer es darle la vuelta al simbolito, ponerlo hacia arriba y entonces la intersección se convierte en unión y si tengo las rayitas, las dos, una encima de A y otra encima de B, la tengo que poner continua. Luego entonces pasamos de leer la probabilidad de la intersección de los contrarios es la probabilidad del contrario de la unión, ¿vale? Lógicamente, para calcular el contrario de la unión, pues también podríamos hacer 1 menos la probabilidad de la unión. Lo que pasa es que no tenemos tampoco la probabilidad de la unión. Entonces, a ver cómo podemos resolver aquí estas cosas. Vamos a ver si con este dato nos orientamos. Mirad, tenemos que la probabilidad de B menos A es 0,3. Bueno, pues la probabilidad de B menos A significa que esto es lo mismo que la probabilidad de B menos, y a eso le quitamos A, la parte que haya de A, luego es menos la intersección. Esto de aquí, probabilidad de B menos A, también se lee probabilidad de que se dé B, pero no A. Entonces, la probabilidad de que se dé B, pero no A, es lo mismo que hacer la probabilidad de B y restarle la parte de la intersección para que no se dé A. Vamos a dibujarlo también. Aquí tenemos nuestro suceso A, nuestro suceso B, y me dicen probabilidad de que se dé B, es decir, que se dé B, menos A, pero no A. Luego entonces yo lo que tengo que calcular es este trocito de aquí, que se dé B, pero no se dé A. Entonces no se tiene que dar ese trozo de ahí en medio, y ese trozo de ahí en medio es la intersección. Por lo tanto, la diferencia es lo mismo que hacer la probabilidad de todo B
y restarle la probabilidad de la intersección, ¿vale? Luego ya hemos llegado a la conclusión de que esto es cierto. No obstante, seguimos teniendo un problema. ¿Por qué? Porque yo sé que la probabilidad de b menos a es 0,3. Luego aquí podríamos poner que todo esto es igual a 0,3. Pero tengo un problema y es que no conozco ni la probabilidad de b ni la de la intersección. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mirad, a mí lo que me interesa es calcular la probabilidad de la unión. Porque si calculo la probabilidad de la unión, voy a calcular lo que me están pidiendo. Entonces vamos a poner probabilidad de la unión de a y de b es igual a la probabilidad de a más la probabilidad de b menos la probabilidad de la intersección de a con b. Fórmula que esta lógicamente hay que sabérsela, ¿vale? Porque es una fórmula archiutilizada, archiconocida. Y fijaos que yo la unión no la sé, es lo que quiero calcular, pero sí que conozco la probabilidad de a, que la he calculado que es 0,6, y esto de aquí, os lo voy a poner en rojo que quede claro, la probabilidad de b menos la intersección, fijaos que es esto mismo de aquí, y esto sí sé que vale 0,3. Entonces, con esta fórmula y con esto que tengo aquí, lo vamos a poner por aquí, igual, probabilidad de a, lo hemos calculado 0,6, más, y aquí, este más, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que hacer es poner lo que vale esto, que es 0,3, más 0,3. Luego esto vale 0,9. Luego ya tengo la probabilidad de la unión. Con esto me vengo aquí arriba y hacemos 1 menos la probabilidad de la unión, que es 0,9, y 1 menos 0,9 es 0,1, ¿vale? Luego ya tenemos lo que me estaban pidiendo, la probabilidad de la intersección de los contrarios, que es 0,1, ¿vale? Este era un poquito más enrevesado porque, claro, tenías que primero interpretar la diferencia y luego darte cuenta de que aquí tampoco podías sacar estos datos, pero que esta expresión, como valía 0,3, te valía para sustituir en la otra fórmula, ¿vale? Bueno, vamos a apuntar por aquí, voy a borrar un poco y voy a quitar esto y vamos a poner por aquí que el apartado B, que es la probabilidad de la intersección de los contrarios, es 0,1, y me voy a apuntar también esto por si acaso me hiciera falta, que no lo sé, pero vamos a verlo. Esto, la probabilidad de B menos la intersección es 0,3, ¿vale? Me lo voy a apuntar por aquí. Vale, perfecto. Vamos a borrar todo esto, ¿vale? Bueno, hemos calculado la de la unión también, la voy a poner también probabilidad de la unión. Hemos dicho que es 0,9, ¿vale? Que eso también, lo apuntamos que lo tenemos. Bueno, ahora me pide la probabilidad de la intersección si la probabilidad de B es 0,4. Bueno, pues oye, vamos a ver, mira, la probabilidad de la unión de A con B, hemos dicho que es probabilidad de A, más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección. Vale, entonces, la probabilidad de la unión la tengo, 0,9. La probabilidad de A la tengo, la calculé en el apartado primero, 0,6. La probabilidad de B me están diciendo que es 0,4. Pues entonces la única incógnita que me queda es la intersección, ¿vale? Entonces aquí esta sí que es fácil. Este pasa aquí sumando al primer miembro, probabilidad de la intersección. Y aquí tengo 0,6 más 0,4 menos, que este 0,9 pasa restando, luego esto es 0,1, ¿vale? Pues ya tengo el apartado C, lo vamos a poner por aquí, la probabilidad de la intersección de A y de B. Si la probabilidad de B es 0,4, pues esto es 0,1, ¿vale? Bueno, y vamos a hacer por aquí un recuadrito para dejarnos un poquito de espacio, a ver si podemos hacer el último apartado. Dice la probabilidad de la intersección también, y me dicen que la probabilidad de A menos B es 0,4. Vale, pues vamos a ver lo que pasa. Bueno, mira, la probabilidad de A menos B, esto es la probabilidad de que se dé A, pero no se dé B. Entonces hemos dicho que esto era igual a la probabilidad de A, pero no se tiene que dar B. Luego entonces le voy a quitar la intersección de A y de B para que no se dé B. La probabilidad de A la conozco, sí, es 0,6.
La probabilidad de A menos B lo conozco, sí me lo dan, es 0,4. Luego puedo calcular la intersección, que es lo que me están pidiendo. Luego entonces sustituimos probabilidad de A menos B, 0,4, igual probabilidad de A, 0,6, menos la intersección. Vale, y entonces esta intersección pues pasará para acá sumando. Y este 0,6 le quito 0,4 y sale 0,2, ¿vale? Bueno, pues ejercicio resuelto. Vale, bueno, pues ya veis que es un ejercicio interesante porque sobre todo el apartado 2, que había que darle un poquito de vueltas al coco, a la cabeza, ¿vale? Porque no salía tan directo. Y muy interesante también porque en él hemos estado utilizando la probabilidad de la diferencia, que también hay que tener en cuenta, que es igual a la probabilidad de 1 menos la intersección de ambos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si tenéis dudas, me lo dejáis como siempre en comentarios. Un saludo.